La construcción maldita. A medida que el sol se ocultaba, el aire se volvía espeso y cargado de una extraña energía. Me encontraba en Matamoros, una ciudad en el norte de México, trabajando como albañil en una obra negra. Mi nombre es Ricardo, y aunque siempre he sido escéptico acerca de lo paranormal, lo que experimenté en aquel lugar me hizo cuestionar todas mis creencias. La obra negra era una construcción abandonada en las afueras de la ciudad. Se decía que había sido abandonada debido a una serie de tragedias inexplicables que habían ocurrido allí. A pesar de las advertencias y los rumores, necesitaba el trabajo y decidí ignorar las historias de fantasmas que circulaban entre la gente. Mi primer día en la obra negra fue inquietante. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, y el viento soplaba de una manera inusual, creando un ambiente sombrío. Mientras trabajaba, escuchaba susurros en el aire y sentía miradas fijas en mi espalda. Intentaba ignorar las sensaciones, atribuyéndolas a mi imaginación, pero algo en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba bien. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños se volvieron más intensos. Oía pasos que no pertenecían a ninguno de mis compañeros de trabajo, y a veces veía sombras moviéndose en el rabillo de mi ojo. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, y una sensación constante de malestar me acompañaba en todo momento. Una noche, mientras descansaba en mi cuarto de la obra, escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Me levanté de un salto y subí las escaleras, con el corazón latiendo rápido en mi pecho. Al llegar al segundo piso, me encontré con una escena aterradora. Las paredes estaban cubiertas de sangre y había marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. El miedo se apoderó de mí, pero mi curiosidad me impulsó a seguir adelante. Avancé lentamente por el pasillo, siguiendo las huellas de sangre. Finalmente, llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Empujé la puerta lentamente y me encontré con una escena macabra. En el centro de la habitación había un altar improvisado, rodeado de velas y símbolos extraños trazados en el suelo. En el altar yacía el cuerpo sin vida de un gato, con heridas profundas y una expresión de terror en la cara del animal. Mi corazón se detuvo por un momento, mientras intentaba asimilar lo que veía. ¿Qué había sucedido aquí y quién había hecho esto? Sentí una presencia oscura y maligna en el aire, como si estuviera siendo observado. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras, dejando atrás aquel lugar maldito. Desde ese día, me había prometido no volver a la obra negra. El terror que experimenté allí me perseguía en mis sueños y en mi vida diaria. Me volví retraído y paranoico, siempre mirando por encima de mi hombro, temiendo que algo o alguien estuviera siguiéndome. Aunque traté de olvidar lo que vi en esa construcción abandonada, las imágenes no se desvanecían por completo de mi mente. Me pregunté quién había matado al felino que encontré en aquel altar y que había llevado a su muerte. ¿Había sido víctima de algún ritual oscuro o había sido solo una coincidencia macabra? A medida que pasaban los días, mi obsesión por la obra negra de Matamoros crecía. A pesar del terror que había experimentado, algo dentro de mí me impulsaba a regresar y descubrir la verdad detrás de aquel lugar maldito. Me encontraba atrapado en un círculo de curiosidad y miedo, incapaz de alejarme por completo. Investigué en secreto sobre la historia de la construcción abandonada y descubrí que había sido construida hace décadas por un empresario adinerado. Sin embargo, la obra se detuvo abruptamente debido a una serie de tragedias inexplicables que ocurrieron en el lugar. La gente decía que estaba maldita
que algo oscuro habitaba en sus muros y que aquellos que se atrevían a entrar nunca volvían a ser los mismos. Decidí hablar con algunos vecinos de la zona para obtener más información. Algunos se negaron a hablar, temerosos de despertar a los espíritus malignos que habitaban en la obra negra. Pero otros estaban dispuestos a compartir sus historias. Escuché relatos de apariciones fantasmales, de voces susurrantes en la oscuridad y de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Intrigado y temeroso, reuní un grupo de amigos y decidimos explorar la obra negra juntos. Armados con linternas y cámaras, nos adentramos en aquel lugar maldito, dispuestos a enfrentar nuestros miedos y descubrir la verdad. Desde el momento en que cruzamos el umbral, sentimos una presencia opresiva que parecía envolvernos. El aire estaba cargado de energía negativa y el silencio era ensordecedor. Nos adentramos en los pasillos oscuros, iluminando cada rincón con nuestras linternas, esperando encontrar alguna pista que nos ayudara a desentrañar el misterio. A medida que avanzábamos, los sucesos extraños comenzaron a intensificarse. Oíamos risas terroríficas que parecían venir de ninguna parte, y nuestros pasos resonaban en el vacío con un eco que era inquietante. En ocasiones, nuestras linternas se apagaban misteriosamente, sumiéndonos en la oscuridad total. En una habitación, encontramos en una libreta vieja y polvorienta que pertenecía a uno de los antiguos trabajadores de la construcción, relatos. Sus páginas estaban llenas de escritos incoherentes y dibujos perturbadores. Hablaba de seres oscuros que acechaban en las sombras, de sacrificios humanos y de rituales oscuros. A medida que leíamos el diario, sentíamos cómo la presencia maligna se hacía cada vez más fuerte. Las paredes parecían susurrar y las sombras se retorcían y se movían a nuestro alrededor. Sabíamos que teníamos que salir de allí, pero algo nos mantenía atrapados, como si la obra negra tuviera una voluntad propia. De repente, escuchamos un grito desgarrador proveniente de alguna parte del edificio. Corrimos hacia el sonido, temiendo lo peor. Al llegar, encontramos a uno de nuestros amigos atrapado en una habitación cerrada. Intentamos abrir la puerta, pero parecía estar sellada por alguna razón con una fuerza invisible. Desesperados, buscamos una salida alternativa. Tumbamos la puerta y corrimos dispuestos a salir de ese lugar, pero llegamos a una puerta que nos llevó a un sótano oscuro y húmedo. Allí descubrimos una serie de túneles subterráneos que se extendían en todas direcciones. Sin otra opción, nos adentramos en ellos, guiados por nuestra intuición y el deseo de escapar de aquel lugar maldito. Los túneles eran como un laberinto y parecían no tener fin. La oscuridad era aplastante y la sensación de ser observados nos perseguía. A cada paso que dábamos, sentíamos que nos adentrábamos más y más en un mundo desconocido y peligroso. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, emergimos en un lugar completamente distinto. Estábamos a las afueras de lo que parecía un depósito de basura, lejos de la obra negra. Nos miramos unos a otros, sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Aunque habíamos escapado de la construcción abandonada, el misterio de la obra negra de Matamoros seguía sin resolverse. ¿Qué era aquel lugar? ¿Era solo una construcción abandonada o había algo más siniestro oculto en sus paredes? Aunque decidimos dejar atrás aquel lugar maldito y seguir con nuestras vidas, siempre nos quedó la sensación de que algo nos había seguido desde la obra negra. Los sueños inquietantes y los susurros en la oscuridad nos recordaban constantemente que nunca estaríamos completamente libres de su influencia. La casa maldita. Caso Josué. Mi nombre es Josué y quiero compartirles la experiencia aterradora que viví en una casa embrujada en México. Nunca fui una persona que creyera en fantasmas o en lo paranormal, pero lo que ocurrió en esa casa cambió mi vida para siempre.
Hace algunos años, tuve la oportunidad de mudarme a una casa antigua y hermosa en el corazón de un pequeño pueblo mexicano. La casa parecía perfecta, amplia, con un estilo colonial encantador y un precio muy accesible. Sin embargo, pronto descubriría que había algo siniestro acechando en sus sombras. Desde el primer día, noté que algo no estaba bien. La atmósfera en la casa era pesada y opresiva. Los ruidos misteriosos llenaban el aire, especialmente durante la noche. Pequeños objetos desaparecían y volvían a aparecer en lugares inesperados. Incluso, escuché voces susurrantes cuando estaba solo en la casa. Al principio, intenté ignorar estos fenómenos extraños. Pensé que tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero a medida que pasaban los días, las cosas empeoraron. Las luces se apagaban y encendían solas. Las puertas se cerraban con fuerza de repente, y las sombras se movían en las esquinas de mis ojos. Decidí investigar el pasado de la casa para encontrar alguna explicación. Hablé con los vecinos y descubrí que la casa había sido habitada por una familia en el pasado. Según los rumores, la esposa había muerto en circunstancias misteriosas y su espíritu se había quedado atrapado en la casa, buscando venganza por su trágico destino. Intrigado por esta historia, decidí adentrarme aún más en el misterio. Me puse en contacto con un investigador paranormal local y le conté mis experiencias. Juntos, realizamos una investigación exhaustiva en la casa, utilizando equipos especializados y técnicas de detección de actividad paranormal. Lo que descubrimos en esa casa fue aterrador. Capturamos grabaciones de voces inexplicables. Vimos figuras sombrías en nuestras fotografías y experimentamos cambios drásticos en la temperatura en el ambiente. Era evidente que algo sobrenatural estaba ocurriendo allí, pero no quería rendirme. No quería ser víctima del miedo y la opresión que la casa ejercía sobre mí. Decidí contactar con un chamán del pueblo para ver qué se podía hacer para que el espíritu de la mujer asesinada pudiera encontrar la paz y yo tranquilidad en la casa. Me dispuse a seguir las instrucciones del chamán y me armé de valor sin saber lo que podría ocurrir si algo salía mal. La noche siguiente, me senté en el centro de la sala principal y comencé a hablar en voz alta. Para poder entrar en la sintonía del espíritu, recité unas palabras en latín que decían: Audite me spiritus, ego te exoc terreno plano dimitan, pacem invenies et trascendam. Que según lo que pude investigar, la traducción era similar a escúchame, espíritu, te libero de este plano terrenal, encuentra la paz y trasciende. Le hablé a ese espíritu. Le pedí que me dejara en paz, que encontrara la paz en el más allá y que no hiciera más daño. Hablé con claridad y sinceridad y con todo el valor posible que pude reunir en ese momento, esperando que mis palabras llegaran a su corazón atormentado. Para mi sorpresa, después de esa noche, los fenómenos paranormales en la casa comenzaron a disminuir poco a poco. Los ruidos extraños se detuvieron al paso de los días y las luces permanecieron estables por las noches y las sombras fueron desapareciendo. Finalmente, sentí que había logrado liberar a ese espíritu y traer algo de paz a la casa. Hoy, la casa está en manos de otra familia. Les conté mi experiencia y les advertí sobre lo que podría ocurrir. Espero que puedan encontrar la felicidad y la tranquilidad en ese hogar
y que la historia de la casa embrujada se convierta en nada más que un recuerdo lejano. Esta experiencia me enseñó que el mundo paranormal puede ser aterrador, pero también nos muestra la importancia de enfrentar nuestros miedos y buscar la paz. A veces, la respuesta a lo sobrenatural está en nuestra propia fortaleza y valentía. El alma del niño. Mi nombre es Ángela y quiero compartirles la aterradora historia que viví junto a mi hijo de 4 años, Miguel Ángel, en una casa en Guanajuato. Todo comenzó cuando decidimos mudarnos a esa pequeña ciudad en busca de tranquilidad y una vida más sencilla para nuestra familia. Pero lo que encontramos en esa casa fue más allá de cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Desde el momento en que pusimos un pie en la casa, sentí que algo no estaba bien. La atmósfera era melancólica y triste, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Pero decidí que solo era producto de mis nervios y la tensión de la mudanza. Así que intenté ignorar ese sentimiento. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Mi hijo Miguel Ángel comenzó a comportarse de manera extraña. Hablaba con alguien o algo invisible, como si tuviera un amigo imaginario. Al principio pensé que era solo una fase normal de la infancia, pero sus conversaciones se volvieron más inquietantes con el tiempo. Una noche, mientras lo estaba preparando para dormir, escuché a Miguel Ángel tener una conversación animada en su habitación. Me asomé por la puerta y lo vi sentado en su cama, hablando con el aire. Su voz era dulce y juguetona, pero no había nadie más en la habitación. Intrigada y algo preocupada, me acerqué y le pregunté con quién estaba hablando. Miguel Ángel me miró con sus grandes ojos inocentes y dijo: «Estoy hablando con mi amiguito, mamá. Él vive en la casa y siempre me cuenta historias». Mi corazón se aceleró. ¿Quién o qué era ese amiguito al que Miguel Ángel se refería? No quería asustarlo, así que decidí investigar por mi cuenta. Comencé a buscar información sobre la casa y su historia. Descubrí que la casa había sido habitada por una familia adinerada en el pasado. Según los rumores locales, el hijo menor de esa familia había desaparecido misteriosamente en la casa, y desde entonces se decía que su espíritu seguía vagando por los pasillos. El miedo se apoderó de mí. ¿Estaba mi hijo hablando con el espíritu del niño desaparecido? ¿Era posible que nuestra casa estuviera maldita? Decidí buscar ayuda de un experto en lo paranormal. Un investigador local me recomendó un médium que había trabajado en casos similares. El médium visitó nuestra casa y realizó una sesión de comunicación con el supuesto espíritu. Lo que sucedió en esa sesión fue aterrador. El médium entró en un trance y comenzó a hablar en una voz grave y gutural. El supuesto espíritu se manifestó a través de él y comenzó a contar una historia desgarradora. Era el espíritu del niño desaparecido y afirmaba estar atrapado en la casa, buscando a su madre. Mi corazón se rompió al escuchar su historia. El niño había desaparecido en circunstancias misteriosas y su madre, devastada por la pérdida, había abandonado la casa, muriendo al poco tiempo de depresión, o eso decían los rumores de los locales. Desde entonces, el espíritu del niño había estado solo, esperando reunirse con su madre una vez más.
Entonces comprendí por qué la casa estaba tan llena de dolor y tristeza, como si las paredes hubieran guardado toda la desesperación y angustia que había vivido la madre del pequeño, sin poder haber encontrado una respuesta a su desaparición. Decidí que tenía que ayudar a ese niño a encontrar la paz. Con la ayuda del médium, realicé un ritual de liberación en la casa, pidiendo al espíritu que encontrara el camino hacia la luz y se reuniera con su madre en el más allá. Después de ese ritual, la atmósfera en la casa cambió por completo al paso de una semana. La pesadez y el miedo se disiparon, y una sensación de calma y tranquilidad llenó el aire. Miguel Ángel, mi hijo, dejó de hablar con su amiguito invisible y volvió a ser el niño inocente y despreocupado que era antes. Ya no hablaba sobre historias extrañas del lugar, ni decía que su amiguito lloraba por las noches, lo que me quitó un peso de encima. Hoy, nuestra casa en Guanajuato es un lugar de paz y felicidad. Aprendí que a veces los espíritus atormentados solo necesitan ser escuchados y ayudados a encontrar la paz. Y aunque esa experiencia fue aterradora, me enseñó que el amor y la compasión pueden superar incluso los miedos más oscuros.